Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta nueva ocasión que nos da de buscar su palabra, su verdad, como una condición para tener luz en nuestra vida, hasta las pequeñas decisiones. Por eso hemos dado continuidad a otra entrega, a otro capítulo más dentro de la serie Revelando las Escrituras, en particular con lo que tiene que ver con un tema de los libros y personajes bíblicos, del cual ya hemos estudiado varios o muchos de ellos. Por eso hoy les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a entregar esta parte número 14, que corresponde al libro de Tehillim, al libro de los Salmos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por la bendición de tu palabra que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero no solamente eso, sino también como conducto para recibir nosotros tu carácter, esa revelación que nos ayuda a conocerte más y a poder acercarnos más con una adoración, con alabanzas que honren y eleven tu nombre en medio de nosotros. Gracias, Padre, que seas tú ayudándonos, siempre guiándonos a toda verdad a través de esta enseñanza. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. De modo que hoy tenemos dentro de estos 18 libros que forman la primera etapa de este estudio de libros y personajes bíblicos, el libro de Tehillim, de los Salmos. Con ello solamente nos faltan 4 libros para terminar esta primera parte. Quiero precisamente continuar o iniciar este estudio con un versículo o con unos versículos, de hecho son 2, que están en las Escrituras, que tienen que ver mucho con el tema del libro que vamos a estudiar hoy, de cada uno de estos poemas que están escritos en el libro de los Salmos, como comúnmente es conocido, de los Tehillim. Me estoy refiriendo a Yohanan, capítulo 4, versículos 23 al 24, que es uno de los versículos que hemos leído con mucha frecuencia, pero quizás no lo hemos conectado con el tema que hoy vamos a estudiar. Dice esta versión: pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que lo adoren. Adonai es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. De modo que en estos 2 versículos de Yohanan o de Juan capítulo 4 hay una palabra que se repite insistentemente, que en verdad es el tema del libro que vamos a estudiar hoy, que es la adoración y es la alabanza. Pero hay otro elemento importantísimo que está colocado en estas 2 palabras. Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y cuando conocemos o cuando leemos estas 2 frases, estos 2 vocablos o estas 2 palabras, realmente nos son muy conocidas. Pero qué tanto nosotros podamos conectar, qué tanto nosotros podamos conocer con una profundidad mediana estas palabras que nos pudiera permitir ese conocimiento conectarnos con otros elementos tan importantes como es precisamente el libro que vamos a estudiar hoy. Me refiero a las palabras espíritu y verdad. Y es que el Padre ha colocado una plataforma, un formato para que nuestra alabanza, nuestra adoración o nuestro acercamiento a Él sea como Él lo determina. Y esas 2 palabras guardan un fundamento importantísimo dentro de ese formato espiritual que el Padre nos ha colocado. En primer lugar, habla de un espíritu o del espíritu, que es la forma de conexión entre nosotros y el Padre.
es una condición espiritual, porque si Él es espiritual, nosotros, pretendiendo alabarlo a Él, tenemos que ser espirituales. Y si nosotros hemos sido formados a su imagen y semejanza, y Él siendo espiritual, nosotros también somos espirituales. Y eso está relativamente claro. Pero quizás el otro término que tiene que ver con la verdad es el que quizás no pudiéramos tener la conexión con este libro que vamos a estudiar hoy. La verdad es la misma palabra. La verdad es el formato propiamente dicho con el cual el Padre quiere que nos guiemos. Es decir, la palabra del Señor y específicamente el libro de los Tehilim es la forma que el Padre ha ideado para que nosotros tengamos un conglomerado de un conjunto, una serie, un compendio de poemas para poder llegar a Él a través de esa verdad plasmada en cada uno de los Tehilim. Y por eso esta cita que está, insisto, en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a descubrir, amados hermanos, en qué consiste esta verdad como elemento importante para la adoración y la alabanza a nuestro Padre. Nos estamos refiriendo indudablemente al libro de Tehilim. Y en primer lugar debemos decir que este libro figura en forma de espejo que de alguna manera, y de esa manera es muy profunda, refleja la imagen de cada uno de nosotros. Es decir, el autor, o mejor dicho, los autores de cada uno de los salmos que corresponden el compendio bíblico de lo que conocemos como libro de los salmos, nos ha dado como ejemplos para que nosotros en un momento dado de nuestra vida nos coloquemos allí y nos veamos reflejados en ese espejo, porque reflejan los sentimientos más profundos del ser humano en cada uno de sus luchas, en cada uno de sus encuentros o sus desencuentros, y que tiene que ver con esa devoción y con esa dependencia que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Allí en estos poemas hay un grupo digamos, de expresiones que tienen que ver con el gozo o con la tristeza, que tienen que ver con la paz o con la angustia, que tienen que ver con la esperanza o la desesperación. Es decir, hay 150 Tehilim, 150 salmos que tienen todo un piso, una plataforma para poder decir, si yo tengo esta situación, bien sea de un extremo, en un extremo o en el otro, yo puedo conseguir respuesta en estas verdades que están escritas allí. Y esto lo hace un libro extraordinario, un libro que tiene un formato completamente diferente a todos los que hemos venido estudiando hasta ahora, y que por supuesto tiene que ver con una conexión entre nosotros y nuestro Padre. Entonces, en resumen, podemos decir que son oraciones llenas de poesías en las cuales no están incluidas en su mayoría temas teológicos ni de doctrinas, más bien incluyen la condición o la actitud del creyente que se ve retratado en ese espejo de los autores de estos salmos, tanto en su mente como en su corazón, por todos esos sentimientos, por todos estos elementos que pudieran derivar de situaciones que se van a parecer mucho a las que nosotros, salvando las distancias del tiempo, podemos estar pasando. Obviamente, las direcciones o las conexiones, en primer lugar, tienen que ver con nuestro Padre Celestial, como ya lo habíamos dicho al principio, pero también el otro protagonista de esa conexión o de ese retrato o de esa imagen en ese espejo
somos nosotros mismos y no podemos negar la condición del autor en el cual se toma como referencia para poder esbozar o para poder regalarnos todas estas preciosas joyas que en un momento dado de la historia los autores pudieron haber pasado y que sin embargo plasmaron todo esa forma, esas verdades como un legado precioso para nosotros. Este libro, como ya lo habíamos explicado en la entrega anterior, forma un compendio de lo que se llama los libros poéticos o de sabiduría. De hecho, en el orden en el cual estamos estudiando, es el segundo libro de este tipo. El primero es Iyov o Job, que ya lo estudiamos. El segundo es este que vamos a estudiar hoy. Seguidamente vamos a estudiar Mislet, Kohelet y Shir Hashirim. Entonces tenemos los proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares como parte de ese grupo de libros poéticos y de sabiduría. Fue escrito aproximadamente entre los años 1000 al año 400 antes de la era común, por lo tanto hay un segmento de tiempo bastante considerable en donde se reúne prácticamente la historia de Israel como pueblo y que tienen protagonistas emblemáticos en el rey David. Ya vamos a ver algunos elementos importantes que tienen que ver con esto. Su autor, son varios los autores a los cuales se les atribuye cada uno de los Tehilín o de los Salmos. Está David, está Shelomó, está el mismísimo Moisés y otros autores que comprenden casi los 3/3 de los 150 poemas que están plasmados allí. Hay más o menos o casi más de un tercio cuya autoría es anónima, no se conoce. ¿Dónde fue escrito? Bueno, si estamos hablando de una recopilación de 1000 años, fueron escritos en varios lugares. ¿Y a quién fue escrito como receptor de este mensaje? En primer lugar, o digamos desde el punto de vista histórico, fue escrito a los judíos, pero con proyección a toda la humanidad, a todos nosotros, porque tiene un tema que toca las fibras y que es atemporal. Y eso es lo grande que tiene este libro. La razón por la cual se escribió está muy clara. Se escribió para la alabanza y la adoración a Adonai. Y este es un tema sumamente importante. Nosotros particularmente hemos reiterado la importancia que tiene la adoración a través de los tiempos. Sin embargo, esa importancia va a ser mucho más fuerte, tiene que tener mucha más hegemonía al final de los tiempos. Y por eso es que la razón y el propósito de este libro es, sin lugar a dudas, es estratégica desde el punto de vista espiritual. Los Tehilín son recitados como especie de súplicas, oraciones de protección y alabanza a Adonai. Ahora, ¿cuál es la idea principal del libro? Es la misma, la alabanza y la adoración a Elohim. El libro de los Salmos fue el himnario de los hebreos. Y eso fue en la etapa inicial de su desarrollo. Pero luego fue catapultando, fue subiendo esa categoría y se convirtió como en una guía de adoración. Vamos a ver algunos elementos muy importantes que tienen que ver con la profundidad de lo que guarda este libro para nosotros, tanto en los tiempos antiguos como hoy en día. Porque luego de tenerlo como una referencia, como un himnario para los hebreos, fue compilado con una orientación bien importante para que se convirtiera en eso. Y esa compilación, amados hermanos, tiene una estructura bien interesante que quizás la mayoría de nosotros no la hemos considerado o no la hemos visto, porque claro, hemos leído los salmos y muchos de nosotros los hemos meditado,
ha servido de letras no solamente para nosotros, sino para el cristianismo, para el judaísmo, para desarrollar alabanzas, pero en su estructura, dado como un contexto general, tiene elementos importantes que guardan una información y un objetivo con el cual también es importante considerar su estudio. A lo largo de las edades, los Tehilim han retenido su propósito original, y esto es importante. El paso del tiempo no ha impactado negativamente o no ha desviado el objetivo principal de este libro, el cual es producir la alabanza y adoraciones apropiadas a nuestro Padre, que Él quiere que lo alaben en espíritu y verdad. Y como esa condición de exigencia del Padre para nosotros en su adoración, Él da el instrumento para la adoración. Y no hay otro, o mejor dicho, el instrumento de adoración por excelencia tiene que ver con los Tehilim, con los salmos. El título, todos nosotros, o la mayoría de la cristiandad, lo conoce como los salmos o el libro de los salmos. Nosotros en la congregación los llamamos los Tehilim. La colección entera de estos poemas se titula originalmente Tehilim en el contexto hebreo. Más adelante los rabinos frecuentemente lo designaron como el libro de alabanzas, que al fin y al cabo tiene que ver con el objetivo de este libro. La Septuaginta, que es la traducción griega del Tanakh, lo tituló Salmos. De hecho, hace referencia al libro de los Salmos. Hay algunos textos como en Gilel 20:42 y Hechos capítulo 1, versículo 20, donde está explícitamente ese término, el libro de los Salmos. Ahora, el sustantivo Salmos viene o denota una palabra en hebreo, es decir, viene del hebreo Samar, con el código H2167, que significa o que traduce jalar o rascar cuerdas. Por lo tanto, se asocia con un acompañamiento musical. Y por eso es la conexión que tienen cada uno de estos poemas con la adoración y la alabanza. Los salmos constituyen el libro de himnos del antiguo Israel inspirados por Adonai, el cual definía el espíritu y contenidos apropiados de adoración. Es decir, la forma como el Padre quiere que lo adoren. Ahora hay un elemento importante, ya que estamos hablando de los títulos, que es el siguiente. De los 150 Tehilim, hay 116 que tienen sobrescritos o títulos en la parte inicial de él. En la mayoría de los casos, nosotros hemos aconsejado que no se le preste mucha atención a estos títulos, porque en la mayoría de los casos no le es fiel al contenido que tiene o tiende a sesgar un poco el contenido de lo que pretende describir como título. Pero en este caso hay que verlo con mucho cuidado, porque estos títulos vienen de un original que refuerzan la guía. Es decir, el texto hebreo incluye en el original estos títulos con el contenido de los versículos, o sea, con los versos mismos del cuerpo del Salmo o del Tehilim. Hay indicaciones en esos títulos muy significativas que fueron colocados como una especie de apéndices a sus salmos respectivos, poco tiempo después de su composición, y que contienen información confiable. Estos títulos brindan diferentes tipos de información, tal como el autor, la dedicación, la ocasión histórica, una asignación litúrgica o devocional a un director de adoración, instrucciones litúrgicas, como por ejemplo qué tipo de canción es, si tiene acompañamiento musical y qué tono usar. Entonces, con esta información es como una guía para los músicos, adentrándonos mucho más o específicamente al tipo de servicio al cual estaba dirigido. Además de otras instrucciones técnicas de significado incierto,
debido a su gran antigüedad. También tienen mucha información de este tipo. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, el Tejilín 45, el Salmo 45, cuando antes de comenzar el desarrollo de su contenido, dice en letras más pequeñas, al director del coro, es decir, entonces estos títulos están reflejando a quién va dirigido. Sobre lirios, ese lirios tiene un pequeño llamado que cuando lo conseguimos es una forma de notas o de instrumentos musicales que tienen que ver con las cuerdas. Dice, masquil de los hijos de Coré. Dice quién es el autor y coloca una palabra masquil que ya la vamos a revisar muy superficialmente. Y dice que es una canción de amor. Entonces, ya con esta información, nosotros, el lector, el que pretende buscar la alabanza genuina del Padre, va a tener una idea preliminar de con qué se va a conseguir en el cuerpo de cada uno de los salmos. Hablando de esa palabra masquil, que puede ser escrita tanto con K como con Q, en algunas versiones está de esa manera, se encuentra esa palabra en los títulos de 13 Teilín o de 13 salmos. Es un término hebreo derivado de la raíz sakal, que significa tener conocimiento, enseñar o actuar con prudencia. Se traduce comúnmente como un poema de sabiduría, un canto didáctico o una meditación instructiva diseñada para impartir entendimiento espiritual. De modo que tiene una instrucción o una apreciación con mucha más cuidado de ver, de plantearlo o de percibirlo, que tiene que ver precisamente con ese conocimiento o con esa enseñanza, como tomarlo como una instrucción. No todos los salmos tienen esa flecha. Por eso es importante saber cuál es la información que se tiene en estos títulos, y para nosotros o para muchos todavía eso es un descubrimiento. Ahora, amados, en este libro de los Tejilín tenemos 3 temas sumamente importantes. Es muy complicado o es cuesta arriba resumir 150 capítulos, que son 150 poemas, 150 salmos o 150 tejilín, donde recogen una vasta información histórica y que obviamente trasciende lo espiritual. Hablando de esa condición de tan vasta información, hay 3 temas que yo creo que retratan muy bien, a modo de radiografía, qué es lo que está allí contenido en forma muy general. En primer lugar, que es uno de los temas que a mí más me atrae, me gusta, me impacta positivamente, es que allí está representado, valga la redundancia, un retrato de Adonai. Es decir, el que quiera conocer al Padre con mucha más profundidad, váyase a los Salmos, váyase a los Tejilín. Se describe al Eterno como pastor, como el guerrero quien nos salva de nuestros opresores, como el rey, como Él es nuestro rey, se identifica como nuestro rey, como nuestro refugio, como nuestro juez, quien es grande, quien es eterno, quien es perfecto, quien es poderoso, quien es paciente, quien es justo, quien es comprensivo, quien es cariñoso, quien es bueno, y que se presenta a través de estas líneas como el campeón de los pobres y de los oprimidos, como el que lleva la batuta o el liderazgo para darle auxilio en su condición. Él le ofrece esperanza a los agobiados, personas honradas, dándoles un vistazo de su glorioso futuro. Y todo esto está respaldado con un grupo de versículos de todas estas características que definen el retrato de nuestro Padre y que
obviamente es muy amplio, es muy amplio. Y allí conseguimos precisamente una guía para poder buscar el rostro del Padre con alguna de las características particulares de acuerdo a la condición que usted y yo podamos estar pasando. Y esto es tremendamente útil para nosotros poder lidiar con esa condición de querer buscar la conexión espiritual con el Padre y querer adorarlo como Él se lo merece y como Él ordena. El segundo de los temas, son 3, es el modelo de una relación personal. Y eso ya tiene que ver con que, bueno, ya está el retrato planteado del Eterno. Ahora, ¿cómo yo voy a plantear mi relación, mi conexión con Él? En este caso, expresa las emociones experimentadas en la vida, tanto como el miedo, como el amor, como la angustia, como la consternación, la alegría, la impaciencia, el agradecimiento, la vergüenza, la culpabilidad, el perdón, la depresión que se convierte en esperanza. Esta sinceridad inspira a la comunicación auténtica con nuestro Elohim. Por eso es que este libro está cargado, digamos así, de una energía, de una presencia espiritual que no pocos libros la tienen, porque hay una conexión importantísima como esta. Y en tercer lugar, el tercer tema, que presenta un contraste de las costumbres de los rectos con las costumbres de los malvados. El Tehillim 1, por ejemplo, establece el escenario donde Adonai bendice y cuida a los rectos, pero el camino de los malvados perecerá. Los malvados son retratados o son vistos como aquellos a quienes egoístamente usan y abusan de otros sin pensar acerca de nuestro Padre Celestial. Los rectos, por otra parte, caminan delante del Eterno con integridad de corazón, ayudando a sus vecinos, a su prójimo y a aquellos en su necesidad. Entonces tenemos de verdad una especie de contenido muy importante que ha trascendido la historia y que yo estoy seguro que el que me está escuchando ha tenido una grata experiencia en cualquiera de las condiciones por las cuales pudiera estar pasando con el Padre Celestial a través de esta herramienta. Los Tehillim fueron escritos por múltiples autores, como ya había dicho al principio, a lo largo de aproximadamente 1000 años, siendo el rey David el mayor contribuyente. Vamos a detallar algunos de estos autores y la cantidad de salmos a los cuales se les atribuye. Por ejemplo, David, que es el mayor que escribió los Tehillim, tiene 73 que se le acreditan a su autoría. Es el principal autor, escribió gran parte de los salmos. Casi la mitad de los salmos porque son 150. Asaf y su clan y su familia escribió 12 Tehillim. Asaf y su familia son levitas encargados de la adoración. Los hijos de Coré, se les atribuye 12 salmos. Fueron un grupo de cantores e instrumentistas, también levitas, como responsables de la oración. A Moshe se le atribuye un solo salmo, aunque algunos dicen que hasta 2 salmos escribió. Es autor del Salmo número 90, considerado el más antiguo. Shelomó, por su parte, tiene la autoría de 2 salmos y se le atribuyen los salmos 72 y 27. Y Hemam y Etán se le atribuyen 2, uno a cada uno, que son sabios de la época de Shelomó. Hay otros tantos salmos, creo que son 49, que más o menos son más de un tercio de los 150, que son anónimos. No se les conoce quién fue el autor. Ahora, una cosa sí es cierta, amados hermanos. Una cosa sí es cierta que tenemos que tener. David como rey es un prototipo de nuestro Mesías Yehoshua. Y ese es el eje central de los salmos. De modo que Yehoshua está presente en los Tehillim. Muchos de estos poemas anticipan directamente la venida del Mesías.
como rey y quizás es el que es uno de los libros que tienen conexiones con lo que se conoce comúnmente con el Nuevo Testamento. De hecho, es el libro del Tanakh o del Antiguo Testamento más citado en los escritos apostólicos. Y hay una condición de descendencia del rey David que está pues contemplada en muchos de los salmos, el Tehilín 2, el 18, el 20, el 21, el 47, el 110 y el 132, por mencionar algunos. Como Mesías descendía directamente de la línea real de David, los Tehilín mesiánicos a menudo se refieren a él como hijo de David o usan a David como un tipo de Mesías. Aquí hay una tabla bien importante donde se plantean algunos Tehilín conectados con aspectos proféticos mesiánicos y que especifican su cumplimiento en la era mesiánica o en lo que está contemplado como los escritos apostólicos. Por ejemplo, el Tehilín 2, capítulo 2, versículo 7, tiene una referencia mesiánica en Matitiahu 3:17, 6:10 y Meir, Mateo 16, 6 y 7. El Tehilín 22, versículo 16, también tiene conexiones con los escritos apostólicos, igual el Tehilín 68, 18, el 118, versículo 22, también tiene un respaldo bíblico en los escritos apostólicos que tienen que ver con el cumplimiento profético de esas profecías mesiánicas. De modo que tenemos una conexión bien importante entre este libro de los Tehilín y nuestro Mesías Yehoshua, cosa que vamos a determinar o a ver de una manera en un contexto muy amplio en el desarrollo de este estudio. Hechos culturales relevantes. Los Tehilín son una colección de piezas ceremoniales para la alabanza en el templo y para la devoción personal. Es decir, hay una condición de conexión espiritual colectiva y conexión espiritual individual. Eso siempre ha sido así, o por lo menos en este aspecto cuando existía el templo y el grupo de levitas conformado para este oficio, para este servicio. Existe una gran variedad de Tehilín, como ya lo hemos visto, y los diferentes tipos se utilizan con varios propósitos en la vida devocional de Israel, incluida la alabanza, la oración, el lamento y la instrucción. Sobre todo esta palabra instrucción referida a los que tienen ese título como el maskil. La división de los salmos en 5 libros refleja un diseño intencional posterior al exilio babilónico. Mire, antes de entrar un poquito en detalle, ¿no?, con la división de estos 150 poemas o salmos, hay algunas Biblias o algunas versiones que no contienen esa división. Por ejemplo, la versión textual no presenta esta división de 5 libros, es decir, los 150 Tehilín se subdivide en 5 libros diferentes o que los componen, mejor dicho, no son diferentes, sino que es una subdivisión. ¿Okay? Hay otras versiones que sí las demarcan. Por ejemplo, hay una versión muy conocida que es la Reina Valera en sus diferentes ediciones que sí tiene marcado estos libros. Cuando usted abre una Biblia de este tipo y comienza con el Salmo o el Tehilín 1, primero dice libro 1 y de allí comienza un grupo de Tehilín que componen el libro 1. Cuando viene el grupo 2 con el Tehilín que corresponde, hay un título que dice libro 2 y ya lo vamos a ver en una tabla resumen. Entonces, esta división se hizo posterior al exilio babilónico. Y esta división me parece muy interesante, no sé por qué algunas versiones las obvian, por el contenido que representa. Probablemente organizado
de esa manera para presentar los salmos como una nueva Torá. Y yo pongo entre comillas porque hay que aclarar estos conceptos. No es que va a sustituir la instrucción o la Torá como nosotros conocemos, los 5 libros de Moshe, como comúnmente se le conoce, sino que es una especie de complemento. Y por esa, quizás esa forma de dividir esos 5 libros que componen la Torá, se le atribuye que hacer esta división de 5 libros de los Tehilín, de los Salmos, para que se complementaran una cosa con la otra, es decir, la Torá con los Salmos. Entonces, se ve como una nueva Torá o manual de adoración o adoración para la vida del pueblo de Adonai. Los primeros libros tienden a contener salmos antiguos, se guarda una cronología. Los primeros son mucho más viejos que los últimos, mientras que el quinto libro, que tiene los últimos salmos, incluye muchos salmos que son más recientes. Por lo tanto, tenemos un compendio bien interesante de lo que es la historia de nuestro pueblo. Esto sugiere que pudo haber existido una serie de colecciones de salmos a través de la mayor parte de la historia de Israel, antes de que llegara a la recopilación final. La sugerencia de que ya existían colecciones de Tehilín en circulación a principios del periodo de la monarquía de Israel tiene sentido. Primera de Divrei Hayamim, Crónicas, capítulo 22 al 26, que no son pocos, en donde se menciona que David reorganizó el sistema de adoración del santuario en Jerusalén, y no se puede dudar que el personal del templo mantenía colecciones de salmos para la adoración. Pero a partir de allí hubo una reorganización instruida o inspirada por Adonai a través de David, que es muy evidente en estas citas o estos grupos de capítulos de Primera de Crónicas o de Divrei Hayamim, en donde aparece textualmente esa organización. Así que el libro actual, que tomó forma durante la época después del exilio, muy probablemente recopilado por personal del templo en el siglo III antes de la era común, puede considerarse la edición final de una larga serie de inarios para el templo, que originalmente existían como una forma de inario, pero que después, con esta condición, después del exilio, entonces se eleva, digamos, el objetivo con el cual fue escrito. Allí tenemos una tabla que es importante, que ilustra esto que le acabo de explicar en cuanto a la división del libro de Tehilín o de los Salmos en 5 libros diferentes. El libro 1 va del capítulo 1 al capítulo 41, el libro 2 del capítulo 42 al 72, del libro 3 del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106 y el libro 5 del 107 al 150. O sea, la división es secuencial. Los autores principales de cada libro, el número de Tehilín que lo conforman va de 41, 31, 17, 17 y 44, siendo el último libro, que va del capítulo 107 al 150, el que más tiene Tehilín o salmos, son 44. El contenido básico de cada grupo, por ejemplo, el primer libro tiene un contenido o una flecha, por decirlo de esa manera, inclinada a las canciones de alabanzas. Los libros que van del 2, el libro 2 y el libro 3, forman un compendio de inario de interés nacional, y los otros 2 son himnos de alabanza. Ahora, aquí está el punto del cual hice referencia con respecto a la otra Torá, que es la semejanza a la Torá.
Se dice que el libro 1 tiene relación con Bereshit y por supuesto con el hombre y la creación. El libro 2 tiene relación con Shemot por el tema de la liberación y la redención. El libro 3 tiene relación con el Sefer Baikra, cuyo contenido está en la alabanza y el santuario. El libro 4 con Bamidbar, con el desierto y la peregrinación. Y el libro 5 con el Sefer de Barín o Deuteronomio, y tiene que ver con la escritura y adoración. Ahora, hay una cosa importante, amados hermanos, que es la forma como cierra cada uno de estos grupos, de estos libros. Y por eso es que esto no está tomado al azar. No es que a alguien se le ocurrió, vamos a dividir esto así, así, sino que hay una idea, hay un pensamiento. Y en cada uno de estos cierres hay una alabanza. Como se conocen los términos, digamos, religiosos, es una doxología. ¿Y qué es eso? Que cada uno de estos libros termina como una expresión como esta: bendito sea Adonai, el Elohim de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Es como un cierre de paréntesis. Bueno, aquí termina un bloque y aquí comienza otro. Aquí termina este bloque y aquí comienza el otro. Entonces es importantísimo tener esto. El que pueda, digamos, consultar esto, y están los salmos o las citas de cada uno de los Teilín que verifica esto que le estoy diciendo. También entonces, para terminar el cuadro, tienen una posible fecha de composición cada uno y el tiempo que ya había dicho que son 1000 años de todo el compendio, pues, que corresponde a esto. Ahora, entrando, amados hermanos, en el contenido o en el desarrollo de estos 150 poemas, obviamente esta enseñanza, como siempre se los he dicho, es una enseñanza en donde planteamos un contexto muy general, y cuando hablamos de un libro que contiene 150 capítulos, no podemos detallarlo para explicarlo en el tiempo que tenemos para esta enseñanza. Pero sí hay cosas importantes, elementales, con las cuales tenemos que partir para ir posteriormente a un detalle que siempre yo les invito a que lo hagan. Hay también dentro de la estructura, como está conformado este libro, y que llama mucho la atención, es que los 5 últimos salmos o Tehilín, que es el 146, 147, 148, 149 y 50, tienen una estructura muy similar. Son 5 poemas de adoración que comienzan y terminan con el vocablo o con la palabra aleluya. Aleluya. Y esto demarca una intencionalidad muy direccionada, porque para mi concepto el Padre quiere refrendar al final de toda esta historia plasmada en poemas que hay que alabar, que adorar al Eterno. Ahora, esa palabra aleluya es una expresión de júbilo y que tiene una particularidad que en todos los idiomas conocidos no tiene traducción. Siempre es aleluya. Una expresión de júbilo y alabanza derivada de un vocablo hebreo, aleluya, que significa literalmente alabad al Señor. Es decir, todos los que arreglaron y los que concretaron la estructura de esta forma, de la forma de este libro, se preocuparon mucho por cerrar con broche de oro por medio de la alabanza al Señor. Se utiliza esta palabra principalmente en contextos devocionales, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, para celebrar el gozo, la alegría, la salvación y la presencia del Altísimo entre nosotros. No solo es una palabra, sino es una invitación comunitaria a alabar al Señor. Y esto es importante. A diferencia de otra palabra muy conocida, que es la palabra Hosana o Hoshiana, que es un ruego a petición de salvación,
aleluya es una exclamación de júbilo por la salvación ya recibida. Por lo tanto, hace una conexión de la salvación como un motor que va a desarrollar en nosotros una expresión de alabanza, de agradecimiento y de alegría. Este concepto que les estoy diciendo es el concepto con el cual cierran cada uno de los 5 últimos Tehillim de los 150 que tenemos en la versión actual. Ahora, amados hermanos, vamos a tener un resumen, un pequeño resumen de cómo es el contenido de este libro. Y cuando comenzamos, hay una especie de introducción que está resumida de una manera brillante, diría yo, en los 2 primeros Tehillim, en el Tehillim 1 y en el Tehillim 2. Abre el compás como una especie de introducción de lo que vamos a ver después. El Tehillim 1, por ejemplo, en los 2 primeros versículos, dice lo siguiente: cuán bendecido es el varón que no anduvo en consejos de malos, sino se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, el tema central del primer salmo es la Torá. Es la Torá. Y obviamente hay una condición de obediencia, de apego, de buscar la presencia del Eterno a través de esa condición como conducta. Pero, y estamos hablando de la introducción, ojo, cuando vemos la segunda parte de la introducción, que es el Tehillim 2, habla de otro concepto. Dice Tehillim 2, 6 al 7 y 12. Yo mismo he ungido a mi rey. Entonces, si el primer salmo habla de la Torá, el segundo habla de un rey. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. Adonai me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y dice el versículo 12 de este Salmo 2, cuán bendecidos son todos los que se refugian en él. Por lo tanto, el Tehillim 2 se convierte en una concreción de unas promesas hechas a David que están planteadas en 2 de Shemuel capítulo 7, pero que se proyectan se proyectan en el Mesías Yehoshua como parte importante de ese rey, de ese ungido, para que completar la bendición que está implícita en el primer salmo. Primer salmo, capítulo 1, versículo 1 dice: cuán bendecido es el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que se guía por la Torá. Y el segundo salmo, en el versículo 12, dice: cuán bendecidos son todos los que se refugian en él. ¿Quién es él? El ungido del Padre, el rey. ¿Y quién es el rey? Está David como figura profética, pero indudablemente la flecha está dirigida a nuestro Mesías Yehoshua. Entonces tenemos como introducción nada más y nada menos que 2 aspectos importantes, que es la Torá y nuestro Mesías Yehoshua, que al final y al cabo son uno solo, porque el Mesías Yehoshua es la Torá viviente. Entonces, solamente con estos elementos ya tenemos una idea que nos proyecta qué es lo que hay detrás o en el contenido propio de este libro. Dividimos el contenido o la descripción muy contextual, muy general. Este estudio lo dividimos el contenido de acuerdo a los libros que estaban contemplados en esa división que les hablé anteriormente, para hacer la explicación mucho más práctica. En el libro 1, que va del capítulo 3, porque ya sacamos dos Tehillim, el 1 y el 2, que lo tomamos como introducción, entonces partimos del 3 al 41, está hablando o comienza en su parte central, para poder ser esto más sencillo, en su parte central abre y cierra de un tema que es un llamado a la fidelidad del pacto. A la fidelidad del pacto. Tanto en el capítulo 15
como el capítulo 24, es decir, cuando digo capítulo es el Teilín o el Salmo 15 y 24, abre un paréntesis con un llamado a la fidelidad del pacto y lo cierra en el 24 con el mismo llamado, un llamado a la fidelidad del pacto. Pero colocándonos en el cuerpo de lo que está dentro de ese paréntesis, en los versículos 16 al 18 está expresada la fidelidad, en este caso de David, y él se hace vocero de una exclamación, de un ruego que tiene que ver con su liberación, con la liberación del rey David, de David. Y obviamente también está implícito la expresión o la respuesta del Padre en cómo lo exalta como rey. Pero cuando seguimos leyendo en este mismo orden, en el capítulo 20 al 23, está también la misma estructura. Hay una exclamación de un rey, pero este rey lo avisora como un futuro, una liberación de un futuro rey, que obviamente es el rey mesiánico que está conectado a David, pero que representa a Yehoshua y que le otorga el reino y la autoridad sobre las naciones. Y esto es tremendo porque guarda una relación en ese contexto general sin entrarnos obviamente en los detalles, pero que hay una flecha bien definida con esto. En la parte central de este primer libro, que insisto va del 3 al 41, tiene el Tejilín 19. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a una adoración, porque el tema central del libro es adoración, a Adonai por la Torá, por lo que nos ha dado. Por lo tanto, cuando agarramos todo este contenido de este primer libro, vemos reflejado una conexión directa con el Teilín 1 y el Teilín 2, que se refiere por un lado a la Torá y por otro lado a nuestro Mesías Yehoshua. Ya en estos primeros 41 capítulos o 41 Tejilín o salmos, sigue siendo fiel a la fecha que nos indicó. Y esto es grandioso, amados hermanos, porque ¿cómo es que nosotros vamos a ver esto hoy con la actualidad, con el cumplimiento profético de tantas cosas y que la palabra es fiel y se va cumpliendo y se va cumpliendo y nos va ayudando en cada uno de esos cumplimientos o de esas etapas? El segundo libro va del capítulo 42 al 72, comienza con un anhelo, con una esperanza para un futuro regreso al templo en Sión. Esa es la esperanza de regresar. Se plantea esa necesidad. Y está conectado con el final también de una esperanza, de un anhelo a un futuro reino que es el reino mesiánico. Fíjense lo siguiente. El último capítulo, que es el Tilín 72, en el versículo 17, dice lo siguiente: que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol, y que en él se bendigan los hombres, que todas las naciones lo llamen bendecido. Por lo tanto, cumple esa condición de esperanza en un momento dado de la historia, pero que se proyecta para nosotros en los tiempos finales a un reino mesiánico cuya figura central es nuestro Mesías Yehoshua. Este rey o este reino hace un eco tan importante, que es grandioso, que es espectacular, con cada una de las profecías que ya las hemos estudiado en las diferentes entregas. Y bueno, hay muchas profecías mesiánicas que están conectadas con esta esperanza, pero particularmente en Isaías o Yesayahu 11, 45 y 60, hace referencia, hace un soporte profético, espiritual a esta esperanza. En Zacarías capítulo 9 también. Y claro, concluye esta parte del libro con que ese rey no es otro sino Yehoshua, y que es el que está dando el cumplimiento de una promesa que se le había dado mucho antes a Abraham y que está planteada, entre otros, en el capítulo 12, versículo 3 de Bereshit.
En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso está colocado en el libro 2, que insisto, está del 42 al 72. En el libro 3, que es más o menos el intermedio, porque son 5, que va del 73 al 89, se plantea una promesa de un reino mesiánico y que lastimosamente contrasta con algo que no se dio por la condición de la desobediencia del pueblo y porque cómo movió las piezas el Padre para que el imperio babilónico, hiciera lo que hiciera y se llevara al exilio parte de lo que quedaba como el pueblo en Yehudá. Entonces, contrasta esa promesa de un reino mesiánico, eso se ve en el capítulo 89, ya en la parte final, con el exilio y caída del reino de David. Eso obviamente también plantea o lleva a un contenido de ruego, de no olvidar que va del autor hacia el Padre. Por favor, no olvides tus promesas, específicamente tu promesa de establecer ese reino. Fíjense lo que dice en el Tehilín 89, versículos 49 al 51. Oh Adonai, donde está ese ruego planteado, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Que en tu fidelidad juraste a David. Acuérdate, oh Adonai, del oprobio o de la burla de tus siervos, oprobio que llevo en mi seno de parte de todos los muchos pueblos. Acuérdate de tus enemigos. Acuérdate que tus enemigos han afrentado, oh Adonai, han afrentado las pisadas de tu ungido. Y es que aquí hay un contraste bien importante entre lo que es la figura, la presencia del templo como el centro de oración, y por ende tiene mucha relación con esta forma de oración que plantean los salmos o los Tehilín, y cómo quedó después devastado completamente después de la invasión babilónica. Y entonces hay una especie de frustración, se plantea en este grupo de salmos que va del 73 al 89, en donde hay como una interrogante. Ajá, y las promesas que tú colocaste sobre David, si eso ya no es, entonces ¿cómo vamos a entender estas promesas? Y la respuesta es precisamente que David es una sombra profética y precisamente sirvió para asomar esa sombra profética en un momento dado, pero que la línea central del cumplimiento de estas promesas estaba depositada en otro rey que no es otro sino nuestro Mesías Yehoshua. Ese es el ungido de Adonai, con el cual cierra este capítulo 89 en el versículo 51. Si ustedes se dan cuenta, hay una conexión muy directa. Hay como una trilogía, por así decirlo, entre la Torá, David, que es el protagonista principal de este libro, y nuestro Mesías Yehoshua, como el que origina esa sombra profética de ese rey David. El libro 4 va del capítulo 90 al 106. Abre en ese capítulo 90 como una especie de respuesta del Padre a lo que es la crisis generada por el exilio. Esa es como una respuesta, y aquí hay una conexión bien importante en el capítulo 90 o en el Tehilín 90, que nos conecta con el principio, es decir, nos conecta con Moshe, particularmente en el momento cuando él enfrenta lo que sucedió con el becerro de oro y que él plantea precisamente un clamor después de intercesión. Eso se recoge aquí también en este capítulo 90, en donde la frase bandera de este clamor, tanto con Moshe como en el capítulo 90 o el Tehilín 90,
es ten misericordia de tus siervos. Y hay, en este libro número 4, hay una respuesta a esa crisis generada por el exilio. Respuesta que tiene que ver con lo que está planteado desde el Salmo 93 al 99, que no es otra cosa sino la soberanía del Padre. El Señor gobierna como Rey. Y ese gobierno, esa autoridad, ese dominio, ese control, se ve reflejado como una especie de invitación. Y ya entonces, al final, fíjense que estamos hablando del libro número 4, ya estamos terminando para el quinto libro, hay una especie de invitación en donde está involucrada toda la creación. Está invitada toda la creación. Y como dice los versículos que ya al final de esta parte, de esta sección, versículos 8 y 9 del capítulo 98, batan palmas los ríos, canten jubilosos los montes, Él viene a juzgar al mundo. Y eso es mucho más extenso, mucho más explícito, pero ahí encerramos la esencia de esto. Y esto tiene que ver precisamente con el advenimiento de este rey y de este reino que está conectado como respuesta a la crisis que se plantea históricamente con Babilonia y que obviamente se proyecta proféticamente a los últimos tiempos. Llegamos al libro número 5, que va del capítulo 107 al capítulo 145, y se plantea que Adonai escucha el clamor de sus siervos. La primera parte del 107 al 110 habla de que Adonai enviará un rey para derrotar la maldad y traer su reino. Claro, cuando las personas ven el desarrollo histórico y ven que David murió y eso no se concretó y no tienen quizás la revelación del Mesías Yehoshua, surge una especie de frustración y decir, pero ¿qué pasó aquí? Que es la que está contemplada en el libro número 4, en el grupo número 4 que vimos anteriormente. Pero cuando vemos esto proféticamente y obviamente colocamos a Yehoshua en ese centro, entonces esa es una respuesta de esperanza, de amor, de fidelidad al Padre para derrotar precisamente la maldad y traer su reino. Aquí hay dos segmentos o dos colecciones preciosísimas y este quinto libro no tenía que cerrar de esa manera. La primera colección es el conocido como Halel, que es un grupo de Tehilín que van del 113 al 118. Nosotros los recitamos en momentos muy especiales. Y la otra colección de poemas va del 120 al 136, que son los cánticos graduales. Estos, por ejemplo, estas dos colecciones tienen una flecha única e importante que tiene que ver con la respuesta del Padre cuando escucha nuestro clamor. Y no es otra sino el futuro rey mesiánico. En el Salmo o el Teilín 118 hace referencia a eso dentro del marco del Halel, y dentro del marco de los cánticos graduales en el 132 también hace referencia a la misma flecha. Y esto, amados hermanos, está conectada con una esperanza de redención. Es decir, aquella misma esperanza que tuvo nuestro pueblo en un momento dado cuando fue liberado de Egipto, se traslada al tiempo de David como parte histórica y del tiempo de David como parte profética, cuya bandera la lleva nuestro Mesías Yehoshua, se traslada al final de los tiempos y nutre una esperanza de redención. Es decir, el esquema siempre sigue siendo el mismo, En la parte central de este libro 5 encontramos nada más y nada menos que el célebre Tehilín 119, que es el salmo más extenso
que tenemos y que obviamente hay una relación directa entre la Torá y el Mesías. Se sigue un orden, digamos, según el Aleph Bet, que comienza con la letra Aleph y termina con la letra Taf. Y es muy común, o digamos, hay algunos salmos o Tehillim que tienen esta estructura, pero la estructura más completa que tenemos la reúne el Tehillim 119. Por lo tanto, con ese cierre en la parte central de este quinto libro, que tiene que ver por un lado con la Torá y tiene que ver con el Mesías como futuro rey mesiánico, volvemos otra vez a la introducción, al origen, como ese gran paréntesis que se cierra en términos de ver el libro y tiene que ver con el Tehillim 1, con la Torá, y el Tehillim número 2 con nuestro Mesías Yehoshua como rey. Por lo tanto, amados hermanos, hay una continuidad. A veces nos hace mucho daño sacar con pinzas algunos textos, pero también nos hace mucho daño tener una percepción individual de cada uno de estos salmos en particular, porque quizás en cuando nos metemos en el detalle del estudio, descuidamos muchas cosas que están y que he tratado de plantear, que están allí presentes con un contexto general. Yo creo que cuando vamos a estudiar un salmo y internalicemos todas estas cosas que estamos mencionando en esta enseñanza, yo estoy seguro que vamos a evaluar y vamos a ver estos salmos y nos va a enriquecer la lectura, que obviamente se va a convertir en alabanza y en adoración a nuestro Padre, porque sabemos que hay todo un contexto, toda una estructura, toda una inclinación para que el Padre se manifieste a través de nuestra alabanza. Hay una frase, o digamos un sentimiento, por así decirlo, muy recurrente en muchos de los Tehillim, que es el lamento. Oraciones de dolor, confusión y enojo llaman la atención a lo que está mal en el mundo. Le piden a Adonai que haga algo para que eso sea así. ¿Hasta cuándo, Señor, pareciera que fuera la expresión de esto? Pero por otro lado está un complemento bien grande, que es la alabanza. Es decir, oraciones de gozo y celebración llaman la atención a lo que es bueno en el mundo. Recuentan la historia y agradecen al Padre. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Entonces hay como un equilibrio, no descuida la condición, y esto me parece tremendamente humano, porque no disimula para nada la condición en la cual podemos nosotros estar y que provoca en un momento dado esas preguntas, esas posiciones que pueden llevar al lamento, pero que enseguida te ponen la necesidad de alabar al Padre y de reconocer su grandeza y de reconocer sus bondades, y que nos lleva a adorarlo, a alabarlo y a darle gracias. Y eso es importantísimo, porque este esquema, cuando nosotros revisamos el oficio, el servicio de los profetas, también es el mismo. Cuando revisamos la vida, por ejemplo, de Rab Shaul o de Pablo, también es el mismo. Y así, si queremos ir a los extremos, vemos la propia vida de Yehoshua, también es el mismo. Hubo sufrimiento, hubo una condición de ya cuando él estaba listo para morir en sus últimos momentos. Hay expresiones de dolor que nos llenan de esa condición de humanidad, pero que es una parte transitoria para que llegue la alabanza. Los libros, o los 3 primeros libros, del 1 al 3, tienen mucho más lamento que alabanza, pero los últimos libros, que son el 4 y el 5, el predominio de la alabanza es muy superior al lamento. Entonces tenemos 3 grandes líneas
amados hermanos, de este libro. Por un lado tenemos lamento y alabanza, por otro lado tenemos Torá y Mesías, y por otro lado tenemos fe y esperanza. Todos estos elementos trascienden a lo histórico y llegan a nuestros días para que podamos nosotros reflexionar profundamente quién es el Padre y a qué nos está llamando a nosotros. Yo quiero cerrar este estudio haciéndole honor precisamente al último Teilín, al Teilín 150, cuya expresión es Aleluya. Alabad a Elohim en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo por la inmensidad de su grandeza, alabadlo por el toque del shofar, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos vibrantes. Todo lo que respire, alabe a Adonai, aleluya. Tremendo, amados hermanos. No deje de seguir profundizando este libro para conseguir ese sustento que le agrada tanto al Padre en alabanza, en adoración. La invitación queda extendida para el próximo estudio. Es la entrega número 15. Vamos a tratar el libro de Mishle, Proverbios. Así que gracias por tener la atención a esta enseñanza, por poder profundizar. Hay algunos comentarios que están al margen de las láminas, pero sobre todas las cosas busquen la dirección del Espíritu de Santidad a la hora de profundizar cada uno de estos salmos que de verdad siempre son una bendición. Shalom y muchas bendiciones.